Este 18 de noviembre próximo pasado se ha conmemorado a nivel mundial el Día de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Esta enfermedad que es sin duda un flagelo a nivel mundial y que representará dentro de algunos años la tercera causa de muerte en el planeta. Para hablar de esta enfermedad, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hemos invitado al doctor Antonio Cabrera, neumólogo, que seguramente muchos de ustedes lo conocerán por su práctica, tanto en la práctica clínica como en la medicina intensiva y en la neumología, pero además un ciudadano muy conocido de nuestro departamento. Antonio, un gusto que nos acompañes aquí en Rivera. Seguramente tú debes ser de los médicos que más enfermos pulmonares crónicos tenés en tratamiento y que creímos importante citarte a ti por tu experiencia y por tu conocimiento de la enfermedad. En primer lugar, para definirle a la gente en forma sencilla, ¿qué es la enfermedad pulmonar crónica? Bueno, en primer lugar, vamos a empezar por agradecerte. No, por favor. La gentileza de habernos invitado para informar a la gente sobre esto que, como tú has dicho, es un serio problema médico, de salud pública, diría, ¿verdad? Y además, reconocer que va a ser una charla muy interesante, ya que el interlocutor también es un experto en el tema y colega en la especialidad, lo cual hace que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se describe como es una enfermedad crónica, cuyo manifestación es la obstrucción o el enlentecimiento a la circulación de los volúmenes de aire, o sea, del aire, a la entrada y salida del aire al pulmón. De alguna forma, este aire al entrar queda atrapado y sale menos cantidad de aire para que la gente pueda entender. De hecho, la enfermedad tiene un sustrato anatómico. Es decir, si bien la gran manifestación es esta, es lo que la gente dice, me falta el aire. En realidad el problema no es que le falte el aire, sino que no lo puede entrar y sacar con la velocidad normal. Y el sustrato anatómico es la pérdida de los acinos alveolares o su obstrucción por carácter inflamatorio, pero que en definitiva siempre termina en la pérdida de los acinos alveolares. Por la falta de una enzima que es la alfa-1 antitripsina, que tiene que llevar el equilibrio entre la formación de las fibras elásticas y la deformación de las fibras elásticas del pulmón, que le permiten tener una movilidad, lo que se llama la compliance, distenderse y volver a su lugar. Es decir, Antonio, que esta enfermedad, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, más que ser una enfermedad solamente funcional, es una enfermedad con alteraciones estructurales. O sea, altera la estructura anatómica del pulmón. Exactamente. ¿No? Su manifestación es funcional. Exacto. Y digamos que el diagnóstico y la clasificación de la enfermedad es funcional. Pero como todas las enfermedades, tiene que tener, para ser una identidad patológica, tiene que tener un sustrato anatómico. O sea, de alguna forma, un órgano o el tejido que constituye el sustento del órgano, como en este caso, tiene que verse alterado, ¿no? Ahí está. Así que tú decías que las alteraciones fundamentales se dan a nivel de lo que son los alvéolos, que nosotros la otra vez le mostrábamos a la gente, que son como pequeños arbolitos donde se produce el intercambio gaseoso entre el oxígeno y el anhídrido carbónico. Ahí hay alteraciones, pero también hay alteraciones a nivel de los bronquios. ¿Qué ocurre a nivel de los bronquios en esta enfermedad? A nivel de los bronquios, fundamentalmente, hay un proceso inflamatorio que lleva a producir la obstrucción, o sea, el lentecimiento a los flujos aéreos, a la entrada y la salida. A diferencia con una enfermedad que es prima de estas enfermedades, que es el asma. Exacto. El asma es una enfermedad también obstructiva, pero es reversible. El individuo, cuando está fuera de crisis, tiene un funcional respiratorio normal. O una función respiratoria normal. Cuando está en crisis, pierde también la velocidad de flujos, es decir, se produce una obstrucción. En el EPOC, la obstrucción es permanente. Entonces, esa es la gran diferencia. Pero además, la gravedad está en lo otro, en los alvéolos, que tú decías que eran como arbolitos, donde se produce el intercambio. Estos enfermos, en el decorrer del tiempo y cuando llegan a sus etapas avanzadas, estas muy finas terminaciones de los bronquios, donde está, además de un lado, la membrana respiratoria y del otro la circulatoria para que el oxígeno pase a la sangre y el anhídrido carbónico a su vez
al espacio pulmonar, se convierten en verdaderas bolsas que pierden toda su función. Que popularmente la gente los conoce con nombre de bullas. Con nombre de bullas, de enfisema. Ahí está. Antonio, ¿cómo podríamos definir simplemente para la gente que conoce esto de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuáles son los dos grandes subtipos de esta enfermedad que podemos de alguna manera explicarle a la gente? Porque hay gente que dice, a mí me diagnosticaron una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero me dijeron que tengo enfisema. Y otros dicen, a mí también me dijeron que tengo enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero que no tengo enfisema. ¿Cuáles son esos dos subtipos más importantes? Ahí está. Fíjate que esta enfermedad empieza a principios del siglo XIX a tomar estado de conocimiento a nivel de la población médica. Ahí está. Y ha venido en un aumento realmente vertiginoso y que asusta, que después veremos por qué. Veremos por qué. Pero en aquel momento se distinguían dos tipos de enfermos que tenían un biotipo diferente. Es verdad. Unos eran flacos, sopladores, y los otros eran abotagados, azules, gordos. Y que tenían dos radiografías diferentes. Es verdad. La radiografía, si bien viene ya sobre el siglo XX, ¿verdad? Pero ahí se pudo estos dos individuos agregarle dos radiografías diferentes. Uno tenía una radiografía muy negra y muy grande, muy inflada. Donde ocurre lo que tú decías, el atrapamiento aéreo. Ahí está. Y el otro tenía una radiografía grande, inflada, pero muy sucia. Ahí está. Entonces los abotagados, azules, con esa radiografía muy sucia, se conocían como bronquíticos crónicos. Ahí está. Y los otros, los que tenían la radiografía muy abierta y además eran flacos y sopladores con un tórax muy ancho. Muy ancho, eran los enfisematosos. Ahí está. Que además tenían también una evolución diferente. Porque ¿Cuáles son las características que diferencian clínicamente cuando tú ves a un paciente en el consultorio y el paciente te llega? Yo ya de alguna manera, por algunos elementos, ya podés definir qué tipo de... Claro, el enfisematoso fundamentalmente es un hombre delgado, con masas musculares consumidas, con mucha falta de aire, con un tórax muy inflado y con poca tos. Con poca tos. El otro, el bronquítico, es un hombre más bien, parece que gordo, muy azul, es hipóxico, se lo ve azul, o rojo vináceo, diría, ¿no? Con mucha tos, con mucho catarro, con muchas fiebres, pero con una falta de aire que es menor, al inicio por lo menos es menor, después se puede. Ahora, ¿qué ocurrió? Uno vio que estas enfermedades se entrelazaban. Llegado a cierto momento, algunos empezaban a comportarse con elementos del bronquítico y el bronquítico empezaba a comportarse con elementos del enfisema. Pero a su vez, la medicina fue avanzando y apareció, yo diría que el examen Princis, que después podemos hablar de él, el funcional respiratorio, donde el funcional respiratorio no hay grandes diferencias entre uno y otro. Los dos muestran una disminución a la velocidad de los flujos, una caída del VEMS y una caída de la capacidad vital. Entonces, los dos muestran. Por tanto, ahí se comprendió que la enfermedad eran manifestaciones diferentes de una misma cosa. Bien, hemos definido entonces la característica principal de la enfermedad, hemos definido de alguna manera los diferentes subtipos, hemos definido la presentación de cada uno de esos subtipos y vamos a ir a una breve tanda, para luego de la tanda ver cómo hacemos el diagnóstico de esta enfermedad, para luego de hacer el diagnóstico hablar sobre el tratamiento, pero antes de ello, y más importante que el tratamiento, lo que significa la prevención. ¿Cuáles son las causas que llevan a desarrollar esta enfermedad? Enseguida volvemos, Antonio. Estamos con ustedes entonces realizando la entrevista central. Nos acompaña el doctor Antonio Cabrera. Estamos hablando del Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. No se vaya, continuamos enseguida con más salud.